Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Buenas, estamos nuevamente aquí en Periodismo Sin Fronteras con Ricardo Puente Sin Censura, un invitado muy especial, Pedro Corzo, respetadísimo periodista en la Florida, cubano, víctima del régimen de Fidel Castro, luchador fuerte, perenne contra la dictadura no solamente de Cuba, sino todo lo que suena a dictadura en el hemisferio. Encuentra en Pedro Corzo un formidable adversario. Pedro, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Las gracias a ti, Ricardo, y a Periodismo Sin Fronteras por esta oportunidad, que podamos compartir, que podamos expresar nuestras ideas, un derecho constantemente amenazado por el extremismo, tanto de izquierda como de derecha. Un derecho que no podemos perder, que hay que preservar y defender hasta las últimas instancias. Así es, así es. Yo me acordé mucho de ti en estos días, bueno, generalmente te pienso mucho, pero el 14 de junio salió un Twitter de la UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Nada menos... Eso es entrecomillado, ¿verdad? Sí. Nada menos que haciendo loa de un personaje llamado Ernesto El Che Guevara, a quien tú has escrito muy bien en un libro, bueno, en varios de tus libros. ¿Tú te enteraste de esa noticia, supongo? Sí, me enteré y realmente fue no una sorpresa, porque dije entrecomillados, porque la UNESCO, la mayor parte de las ocasiones, sus expresiones públicas son contrarias a los derechos de la mayoría de nosotros. La UNESCO siempre ha apoyado, ha respaldado proyectos extremistas, como ha sido el régimen de los Castro. Naciones Unidas tiene un propósito muy definido y muy justo, pero sus organismos sectoriales, la UNESCO, la ECOSOC, etcétera, le han hecho un flaco servicio a la democracia y a los derechos humanos desde mi perspectiva. ¿Quién era el Che Guevara? Mira, el Che Guevara era un asesino en serie. Era un aventurero per se que encontró en la política una manera de justificar sus depredaciones, de amparar sus crímenes tras una manta ideológica, tras una propuesta ideológica que realmente yo personalmente no creo que estuviera identificado con ninguna. Guevara fue un hombre que en plena juventud no se identificó ni con el gobierno de su país, que era el de Juan Domingo Perón, el peronismo, el justicialismo, pero tampoco se identificó en contra de esas propuestas. Era un tipo que en plena juventud, que es cuando uno es más ardiente y más preocupado, no militó, no participó. Desde mi investigación, yo he concluido que Guevara, aunque tenía preocupaciones sociales,
no tenía voluntad de militante, no tenía el compromiso que tenemos los militantes de cualquier ideología. Él no lo tenía. Fue cuando llegó a Guatemala que conoció a la señora Hilda Gadea, que sí era una persona comprometida ideológicamente, según se afirma con el marxismo, que él empieza a identificarse con esa ideología, empieza a comprometerse, pero tampoco es un compromiso de trabajo, tampoco es un compromiso de dedicación, es como un part-time. En esa época él miraba la política como un part-time, no como una función de tiempo completo. Y como la miraba como un part-time, no se involucró directamente en el proceso Arbenz, en el mandato durante el gobierno de Arbenz. Él no se involucró en su defensa abiertamente. En Cuba nos decían lo contrario. Una gran mentira, una gran falsedad. Pasó el tiempo, se recrudece la situación política de Guatemala, pero Guevara, a pesar de que el régimen de Arbenz es depuesto y en el país hubo persecución y hubo arrestos, Guevara no fue ni arrestado ni perseguido. Él pudo salir de la capital, estuvo unos días fuera de la capital, regresó a la capital, buscó refugio en la embajada argentina, salió cuando quiso salir sin mayores inconveniencias ni problemas. Él realmente, desde mi perspectiva, se compromete políticamente cuando conoce a Raúl Castro y a Fidel Castro en Ciudad México y se involucra en la expedición del yate Granma en el año 1956. Es cuando él empieza un compromiso político definido, concreto, una militancia a tiempo completo con los antisistemas, contra los poderes establecidos, más que con una ideología definida, contra los poderes establecidos. Se va para Cuba con Fidel Castro y con Raúl Castro y todas esas personas que participaron en la expedición del Granma, combatió, y allí lo vimos, como él cuenta en una carta que le envía a su esposa Hilda Gadea. Ella estaba en Perú, Lima, en ese momento, y él le manda una carta donde dice: aquí estoy con un tabaco en la mano, en la Sierra Maestra y sediento de sangre. Oh. Fue un hombre que realmente sí creía en la crueldad y la practicó. La practicó en todas las manifestaciones que podamos considerar. Él promovió los fusilamientos masivos en Cuba sin los procesos judiciales adecuados, sin que los acusados tuvieran la posibilidad de defenderse. Él promovió el establecimiento en Cuba de cohetes, de misiles balísticos con capacidad nuclear. Y hay una carta de él muy clara, muy concreta, donde habla de bombardear a Nueva York. Eso es alguna, con armas atómicas estamos hablando. Uh-huh. Estamos hablando del primer terrorista moderno. Porque en la carta que él envía al tirano Fidel Castro, él dice: hay que llevar la guerra a todas partes, a los restaurantes, a los cines, a todos los lugares. Eso es terror. Hay que llevarla y desarrollarla por completo, sin temor a lo que pueda acontecer. Y recordarás la carta donde él dice al final el tableteo de las ametralladoras. Sino en tu risa de jardín y primavera, auténtica locura que acá, sino en tu risa de jardín y primavera, auténtica locura que acá, sino en tu risa de jardín y primavera,
auténtica locura que acasino en tu risa de jardín y primavera. Auténtica locura que acasino en tu risa de jardín y primavera. Auténtica locura. O sea, a mí me causa tristeza el ver la gran cantidad de personas que están comprometidas con la paz, defendiendo la paz, como es la propia UNESCO, y utilizan como banderas, como paladines, a figuras como Ernesto Che Guevara. Tú hablaste ahorita algo de que era antisistema, antiimperio, antipoder. ¿Hay alguna diferencia en esto con Fidel Castro o ambos eran más o menos lo mismo? Mira, yo creo que entre Fidel Castro y Ernesto Che Guevara había un gran entendimiento. Eran dos hombres crueles, como diríamos en lenguaje popular, duros, tipos que no tenían a menos actuar con violencia ante cualquier situación. La historia lo ha demostrado que ambos recurrieron a la violencia con mucha frecuencia. Y entre los dos también creo que había una gran competencia. Eran dos hombres inteligentes, capaces, con condiciones de liderazgo. Y en esto en ningún momento es hablando en términos elogiosos de estas personas que eran un par de asesinos. Es simplemente reconociendo los talentos que puedan tener esta gente, porque si no hubieran sido simples criminales, fueron asesinos políticos de alto vuelo, al igual que lo fue en su momento Adolfo Hitler o José Stalin. Fueron gente con talento, con habilidades que lo usaron para el mal. Y entre los dos, en mi opinión, había una fuerte competencia. Para el documental que nosotros hicimos hace varios años sobre Ernesto Guevara, que también está en el libro, entrevistamos a un señor que era militante del Partido Socialista Popular. El Partido Socialista Popular en Cuba es lo que es el Partido Comunista en cualquier país del mundo. Pero sabemos que esta gente se encubre, se disfrazan. Entonces el Partido Socialista Popular tenía un número X de militantes. Y ellos cogieron a este señor que era militante del Partido Socialista Popular para que fuera chofer de Ernesto Che Guevara. Y él nos contaba, este señor buscó asilo posteriormente en Miami, porque es curioso, vivían en Cuba bajo el régimen de Batista, de Fulgencio Batista. Respaldaron la revolución cuando la revolución triunfó, pero a los pocos años de la revolución estos socialistas se fueron de Cuba. O sea, los socialistas no podían vivir bajo el socialismo de Fidel Castro. Una paradoja. Entonces este hombre, que ya tenía una edad algo avanzada, nos decía que cuando Guevara fue director del Banco Nacional de Cuba, hay una anécdota al respecto de cómo llegó a director del Banco Nacional de Cuba. Fue director del Banco Nacional de Cuba. Fidel Castro iba con frecuencia a verlos, a ver a Guevara. Y ambos se trancaban en el despacho de Guevara y se montaban unas discusiones fortísimas, muy fuertes. Y eso, en mi opinión, era la competencia que había entre los dos. Después se producía, nos contaba él, un silencio muy largo entre los dos, pero volvía la discusión con mayor intensidad. Y así se pasaban horas, nos contaba este señor. Te digo esto porque Guevara era un individuo muy competitivo y más que marxista, yo creo que era un hombre de pensamiento anarquista. Mira, cuando él viaja a Argelia en el año, y aquí estoy un poco confundido, creo que fue en el año 64, a un evento que hubo en Argelia de los países en vía de desarrollo. Él dio un discurso muy fuerte allí, donde criticó acremente, muy fuertemente, a la extinta Unión Soviética. Atacó a la Unión Soviética de venderle productos viejos y
y desfasado a los países en desarrollo de prestar dinero con condiciones onerosas, acusó a la Unión Soviética de todo lo que se le ocurrió, al extremo de que cuando este señor regresa a Cuba, este sujeto, para ser más preciso, regresa a Cuba, es muy criticado por los antiguos militantes del Partido Socialista Popular. Entre ellos, por el perro más fiel dentro del Partido Socialista Popular que tuvo Fidel Castro, que se llamó Carlos Rafael Rodríguez, otro de los culpables de que Cuba haya quedado destrozada por el castrocomunismo. Entonces, este individuo tuvo un gran debate con Ernesto Che Guevara. Para mí, dos canallas. No estoy defendiendo a ninguno de los dos. Simple y llanamente, Guevara atacaba a la Unión Soviética y defendía a China. Carlos Rafael Rodríguez defendía, al igual que sus allegados, a la extinta Unión Soviética, que era el aliado más sólido que tenía el régimen castrista en ese momento. Estás tratando de decir que el Che Guevara no era maoísta por estudios profundos sobre el marxismo, leninismo, maoísmo, y que confrontaba ideológicamente el marxismo, leninismo, estalinista, sino que era más una cuestión de contra antisistema, de anarquía. Yo creo que era eso, yo creo que era más que nada, te repito, yo no creo que Guevara fuera un marxista convencido, como tampoco creo que Fidel Castro lo haya sido. Creo que fueron hombres que abrazaron el marxismo como hubieran abrazado el nazifascismo si Hitler hubiera estado en Berlín con sus hepáticas. Me parece, en el caso de Guevara en particular, que Guevara era un anarquista, un antisistema, cualquiera que fuera el antisistema. Era un hombre que solo creía en sus propuestas, las que él tuviera. Lo único que se aprecia de Guevara, por lo que yo he investigado primero, era un personaje ineficiente en la gestión económica. Fue un desastre, económicamente hablando. ¿Cómo llega director del banco? Llega al banco porque Fidel Castro le propone, según cuenta una anécdota, no sé si es verdad o falsa. Hay una anécdota que en una reunión del Consejo de Ministros, Fidel Castro dice: ¿quién es economista aquí? Y Guevara levanta la mano. Que Guevara de economía sabía lo que yo sé. Menos. Levanta la mano y después él dice: es que yo pensé que Fidel Castro había dicho quién es comunista aquí. El problema es que lo nombran director del Banco Nacional de Cuba, una entidad de prestigio mundial donde había sido dirigida por economistas cubanos de un gran relieve. Lo primero que hace es, cuando imprime billetes bajo su gobierno, bajo su mandato, es firmarlo no con su nombre, sino con el Che, con el alias Che. Una falta de respeto al país y a la moneda del país. Claro. Pero eso le importó poco al gobierno cubano y le importó poco a los partidarios del régimen cubano. Esa falta de respeto del Che Guevara. Guevara, la economía de Cuba se vino abajo cuando él ocupó dos posiciones importantes: el Ministerio de Industrias y la presidencia del Banco Central, del Banco Nacional de Cuba. La economía se destruyó por completo. Él fue de los hombres que impulsó el trabajo voluntario, que se demostró que el trabajo voluntario podría ser un buen instrumento político, pero era un instrumento totalmente ineficiente en lo que a productividad económica se refería. Guevara fue otro fracasado en términos militares. Auspició en la expedición del Congo, que perdieron en el Congo. Un grupo de cubanos fue a combatirlo al Congo y en el Congo él huyó del Congo. Después fue a Bolivia y murió en Bolivia. Él sobrevivió a las guerrillas en Cuba por las características de las guerrillas en Cuba.
pero no era tampoco un hombre militar, eficiente en términos militares. Como me ha dicho en más de una ocasión un amigo, Guevara pudo haber sido un buen teniente, pero nunca un buen capitán. Se podía ser un hombre capaz de obedecer órdenes y quizás llevarlas a ejecución, pero no era un hombre con el talento suficiente como para comandar, implementar ideas en el desarrollo de un enfrentamiento. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Me estaba llegando otra a la mente. ¿Tú conoces algún líder, algún cabecilla visible marxista que en realidad haya sido marxista y no tenga las características del Che o de Fidel? Conocer no. No los conozco, pero yo creo que uno puede encontrar en Venezuela, la Venezuela de los años 60, guerrilleros que tal vez tenían un conocimiento más próximo al marxismo, más realista en términos ideológicos que los de los guerrilleros cubanos. Por ejemplo, falleció hace poco para mí Teodoro Pekov. Conocía mucho más de marxismo que cualquier líder cubano de las guerrillas o de la dictadura. Eran gente formadas, considero yo, en esa ideología que ha demostrado ser nefasta. Cuando estoy hablando de formado en el marxismo no es porque sea positivo. Al contrario, el marxismo ha demostrado ser una guillotina más productiva y más eficiente que la que utilizó la Revolución Francesa en el siglo XVIII. El marxismo ha sido una guillotina muy cruel y muy destructiva, no solo en vida, sino también en asuntos económicos. Pero militarmente, ¿tienes alguna referencia de un marxista que sepa lo que está haciendo? En este momento, Sí. no. Marxista, Sí. Oportunistas, vividores, trepadores, gente sin compromisos éticos ni políticos, hay muchos. Pero marxista como tal, quizás la gente que provienen del Ejército de Liberación Nacional colombiano o del M-19, de cuando se iniciaron, porque hoy no deja de ser no dejan de ser bandas vinculadas al narcotráfico, con una práctica terrorista fuertemente relacionada con su actuación política. Quizás en sus orígenes, el movimiento M-19 y el ELN, algunos de ellos, sí tenían claros compromisos marxistas. No sé qué tú opinas al respecto. Bueno, yo pienso que militarmente no hay mucho, pero ideológicamente sí hemos tenido marxistas que dirigen en la oscuridad, tras bambalinas, a estos gatilleros que son muy parecidos a Che Guevara, a Fidel Castro en su maldad, que odian. Gustavo Petro es uno de ellos. Es un hombre que odia la sociedad, que odia la humanidad, y un hombre de gatillo fácil, pero no era un hombre. Petro no ha sido un hombre valiente como pudo haberlo sido el Che, sino más aprieta el gatillo siempre que el oponente ha estado amarrado, indefenso. Eso. Mira, yo creo que las guerrillas, todos conocemos que el castrismo ofició las guerrillas en todo el hemisferio. Las guerrillas que más se aproximaron al marxismo teórico, al doctrinal, en mi opinión, fueron las colombianas y las venezolanas. Quizás algunos sectores del Ejército Revolucionario del Pueblo de Argentina, de los famosos montoneros. Sí. Quizás. También hubo un grupo guerrillero en los años 60 en Perú, que si no me equivoco estaba dirigido por un tal Béjar, que también estaban, en mi opinión, bastante asociados al marxismo. Pero una cosa, como lo miro, es actuar como marxista y estar ideológicamente identificado con el marxismo. Porque el régimen cubano
puede actuar con los métodos comunistas, con métodos marxistas, pero no están identificados como tales. Porque saltan la doctrina, saltan la propuesta política cuando las circunstancias así se lo determinan para ellos conservar el poder. O sea, no son puros doctrinariamente hablando. Incurren en contradicciones de forma y de fondo por tal de conservar el poder. Y cuando usted defiende una ideología, usted es consecuente con los postulados de su ideología, más allá del realismo político que usted tenga que aplicar. Correcto. Así en Colombia hubo uno que se llamaba Diego Montaña Cuellar, de los primeros que leyeron a Mao, junto con Gerardo Molina, el padre ideológico de Álvaro Uribe Vélez. Yo leí una entrevista a Diego Montaña donde empecé yo a entender realmente cuál era el peligro de ellos. Y le preguntaron, por ahí en los 70s, 80, yo pienso que empezando los 80s, le dijeron, ¿usted cree que el comunismo, usted lo verá establecido en Colombia? Dijo, no, yo no, yo creo que no. Digo, pero entonces, ¿por qué sigue luchando por algo que no va a haber? Dijo, yo no lo voy a ver, pero lo pueden ver mis hijos, mis nietos, las generaciones futuras, y soy consciente de eso y estoy peleando por eso. Entonces, era alguien que tenía muy claro qué era lo que quería y, como tú dices, trasciende mucho más allá de si yo voy a gozar de las mieles del poder o no. Definen la ideología. Sí. Eso en Cuba no se ha visto. Lo estamos viendo en estos 62 años, como con Castro y después de Castro, el gobierno ha incurrido en innumerables contradicciones, en numerosas propuestas que son opuestas al marxismo como tal. ¿Hablamos de alguna? Sí, podemos mencionar, por ejemplo, cuando se empujó el trabajo voluntario, fue una proyección totalmente idealista de Ernesto Che Guevara, que no se sustentaba en el marxismo real que busca el lucro económico. El marxismo se fundamenta en leyes económicas que produzcan, no que dejen de producir. Que no producen por la mala operación que ellos conducen cuando están en el poder es otro asunto, pero esas no son las intenciones. Y lo vemos también en otras medidas que ellos han tomado a través de los años, en sus relaciones internacionales. Esa característica del hombre, del gobernante, personas como Chávez, como Maduro, en Colombia tenemos otros, de apegarse al poder, es una característica, son megalómanos, pero usan el marxismo como excusa, o ¿cómo funciona eso en las mentes de estas personas? Yo creo que ahí hay una mezcla, como tú bien has descrito, son megalómanos, son gente que quieren el poder y cuando pierden el poder mueren. Pero eso no solo se ve entre los marxistas, se ve también en otros conductores de otras tendencias, de otras ideologías. Yo creo que eso es más bien una deformación del carácter del individuo que le tocó conducir que de la ideología en sí. Me parece a mí. Okay. Los marxistas tratan de llegar al poder y perpetuarse en él, pero creen también en la renovación del poder de entre ellos mismos. Sí, en la teoría. No, estamos hablando de la teoría. La renovación del poder entre ellos mismos. El cambio de poder entre ellos mismos. No es la perpetuidad de un individuo en el poder. Y eso lo apreciamos en la extinta Unión Soviética. Sí. A partir del momento en que Stalin murió, que fue lo más opuesto al marxismo como tal, y Fidel Castro se parecía mucho a Joseph Stalin. Y yo creo que Ernesto Che Guevara se parecía mucho a Joseph Stalin, que son personas deformadas de carácter. Hay que recordar que Guevara le escribió una carta aún antes de llegar al gobierno en Cuba a un pariente, yo debo tener el libro por ahí pero para no perder el tiempo buscándolo, a un pariente en el libro mío que se llama Este soy yo, que es el propio Che Guevara con sus frases.
Le escribió diciéndole el papá Stalin, etcétera, etcétera. O sea, esa gente le rendían pleitesía a estos dictadores a perpetuidad. Muere en Bolivia. Hubo cubanos metidos ahí, cubano-americanos metidos ahí, y se ha dicho siempre que fue una sentencia de muerte, una ejecución que organizó Fidel Castro. ¿Qué sabes tú de eso? Hace un tiempo atrás conversamos al respecto. Yo te decía que yo no tengo elementos, que yo creo que entre Fidel Castro y Ernesto Che Guevara había muchas desavenencias, pero que no creo que fueran enemigos. Creo que no estaban de acuerdo en muchas cosas, pero que no creo que fueran enemigos. A la vez, no tengo duda que Fidel Castro, por tal de conservar el poder, estaba dispuesto a que Ernesto Guevara perdiera la vida, como hubiera estado dispuesto a que Raúl Castro hubiera perdido la vida también. Porque son gente que lo único que piensa es en el poder, perpetuarse en el control público, no piensan en otra cosa. Y era una época, el año 67, 66 y la década del 60, era una época en la cual el comunismo soviético era la única esperanza para estos regímenes con vocación totalitaria como la cubana. China no podía dar el amparo y la protección que le pudo empezar a dar a principios de este siglo a estos países. Ernesto Che Guevara había demostrado ser un crítico de la extinta Unión Soviética. Si él tenía, creo yo, por la falta de escrúpulos de Fidel Castro, sacrificar a Ernesto Che Guevara, lo sacrificaba. Pero no por odiar a Ernesto Che Guevara, no porque fueran enemigos, sino porque era algo que tenía que hacer para él conservar el control y el poder. Quizás no me sepa explicar, no tengo la habilidad, el talento necesario para describir esto como lo pienso. Pero yo considero así. Fidel Castro pudo haber traicionado a Ernesto Che Guevara, pero no porque lo odiara, no porque no lo simpatizara con él, sino porque realmente tenía que cruzar ese puente para poder llegar a la orilla. ¿Era Che Guevara un obstáculo para esas pretensiones de Fidel? Yo creo que sí. Yo creo que sí, por la posición crítica de Ernesto Che Guevara en relación a la sumisión que Fidel Castro había puesto su poder a favor de la Unión Soviética. Mira, había que vivir en Cuba en esa época. La primera constitución que hace la revolución castrista tenía una invocación a la Unión Soviética como las invocaciones a Dios en las constituciones republicanas nuestras. Decía algo así como las Fuerzas Armadas del Ejército Rojo. Por ahí tienen que haber constituciones de esa época donde le rendía pleitesía a la Unión Soviética en una constitución. Era algo inaudito, porque a mí me contó un general venezolano, no estoy autorizado a decir su nombre, poco después del intentona golpista de Hugo Chávez. Lamentablemente, muchos gobiernos democráticos de América Latina fueron tan hipócritas que en vez de cerrar relaciones con la dictadura castrista, han mantenido relaciones estrechas con ella. Y durante un periodo de tiempo hubo un intercambio militar entre las Fuerzas Armadas venezolanas y las cubanas. Y me contaba este general que visitó en ejercicio a Raúl Castro, que en ese momento era el ministro de la Defensa de Cuba, que en el despacho de Raúl Castro había un número importantísimo de fotografías de generales soviéticos destacados durante la Segunda Guerra Mundial. Y un gran retrato de Stalin. Me contaba este general. Yo nunca estuve en la oficina de Raúl Castro. No te sé decir si esto se ajusta a la realidad o no. Estoy haciéndote un relato que este señor me hizo.
¿Y qué le preguntó a Raúl Castro? General, ¿y esto por qué? No, porque son nuestros aliados. Y dice, está bien, pero usted va a mi despacho en Venezuela y usted no va a encontrar fotografía de los generales estadounidenses, ni de antes ni de ahora. O sea, la sumisión, Sí. la adyección del régimen castrista con la Unión Soviética no tiene comparación con ningún otro país de América Latina en relación a Estados Unidos. Tú me comentabas hace un tiempo que una característica de los primeros comunistas cubanos era que eran hijos de soviéticos. ¿Cómo es la cosa? No, te decía que eran hijos de soviéticos en el sentido de que pensaban más en la Unión Soviética que en la propia Cuba. Eran hijos de cubanos, pero con una adyección tan grande que para ellos su patria era la Unión Soviética, no era Cuba. Y te estoy hablando de un número importante de comunistas cubanos que recibían subsidios del régimen de Batista. Porque a la gente se le ha olvidado de que cuando Fidel Castro organiza el ataque al cuartel Moncada el 26 de julio del 53, el Partido Socialista Popular acusó a Fidel Castro de pequeño burgués, de haber patrocinado un push militar en contra del régimen de Batista. Quisiera comprometerte públicamente a una próxima entrevista sobre tu experiencia en Cuba. Estuviste preso, torturado, huiste a Venezuela, bueno, llegaste finalmente a Estados Unidos. Quisiera que nos contaras eso. ¿Sería posible? Con muchísimo gusto. Vale. Lo que decías al principio del programa, aquellos que estamos comprometidos con la libertad en cualquier rincón del continente, en cualquier lugar del mundo, no podemos callar. Por ejemplo, yo veo a Colombia en una situación extremadamente peligrosa. Todo lo que yo le pueda decir a los colombianos de la dolorosa experiencia de lo que es un régimen totalitario, yo estoy dispuesto a decírselo. Estamos apreciando esta situación que está viviendo Perú con este señor Castillo que aparentemente ha tenido más respaldo popular que la señora Fujimori. Pues yo estoy dispuesto a decirle a quien quiera que sea mis vivencias, mis experiencias, porque no estoy inventando nada, estoy contando lo que he vivido. Hace un momento me llamó un amigo para decirme de un crimen de lesa humanidad que él vivió en el año 1961 con unas personas que fueron fusiladas. Wow. ¿En Cuba? En Cuba. Y son situaciones de que uno tiene que denunciar y que uno tiene que decir constantemente. Así que conmigo puedes contar siempre para este tipo de información de programa. Perfecto, Pedro. Te agradezco muchísimo. Espero poder invitarte en unos 8 días más o menos para... Cuando tú gustes. Perfecto. ¿Algún mensaje final para nuestra América apabullada latina? Señores, hay que luchar. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que defender nuestros derechos. Esas personas que se mantienen impávidas, con una quietud y una tranquilidad que realmente apreciamos en algunos vecinos y paisanos ante los problemas de sus respectivos países, que despierten, que asuman su responsabilidad, porque cuando los totalitarismos llegan al poder, amigo mío, nadie se escapa. El totalitarismo es una medicina que se le da a todo el mundo, la querramos o no la querramos. Así que hay que actuar. Tenemos que defendernos ahora. Mañana va a ser muy tarde. Esa lucha no es muy parecida al escenario que tienes detrás, de pelear contra molinos de viento. Bueno, yo soy un ferviente admirador de Don Quijote de la Mancha. Tal y como dijo ese teórico comunista que tú mencionaste de Colombia, yo no sé si yo veré la libertad de mi país. Tengo grandes dudas al respecto. Pero sí puedo asegurarte que voy a tratar
de actuar en contra de la dictadura de Cuba y en contra de cualquier dictadura del mundo, sin que me importe la ideología de esa dictadura, hasta el último aliento. Eso sí, sin importar, sin que me preocupe el resultado. Por supuesto que quisiera un resultado favorable a mis pensamientos, pero más allá del resultado, uno tiene que cumplir con el deber. En los años 40 había un núcleo de resistencia al nazismo. Para mí el nazismo y el comunismo son dos vasos gigantescos de cicuta, de veneno mortal. Y le pregunta un hombre a un dirigente de este grupo clandestino que se llamaba la Rote Chapelle, era un grupo de comunistas que combatían el nazismo. Le preguntan, pero ustedes están en esta lucha, no tiene sentido, esto no va a cambiar, esto no lo va a derrocar a ustedes. Y el hombre le dijo, uno tiene que cumplir con el deber más allá de los resultados. Y hay que trabajar por lo que creemos, independientemente de que lo veamos o no. Hay que trabajar por eso. Perfecto, Pedro. Muchísimas gracias. Todas las gracias a ti de nuevo.